Resucitó la nueva edad al mundo que su muerte vio. Tomó la cruz nuestro lugar, mas el sepulcro abandonó. ¿Por qué buscáis al Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le lloréis, cantad, reíd y proclamad: el Cristo vive y reina ya. Le vieron triste sepultar, cuantos en él tuvieron fe. Toda esperanza muerta ya, creyeron sepultar con él. ¿Por qué buscáis al Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le lloréis, cantad, reíd y proclamad: el Cristo vive y reina ya. Mas el sepulcro no logró en sus prisiones retener al Cristo Rey que vencedor fue del infierno y su poder. ¿Por qué buscáis al Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le lloréis, cantad, reíd y proclamad: el Cristo vive y reina ya. Resucitó, ya no tendrá la tumba sombras para el fiel. Aunque muriere, vivirá el que creyere solo en él. ¿Por qué buscáis al Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le lloréis, cantad, reíd y proclamad: el Cristo vive y reina ya. Y proclamad: el Cristo vive y reina ya. Y proclamad: el Cristo vive y reina ya. Amén. Mis amados, sea usted cordialmente bienvenido a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es domingo y nuestro Señor ha resucitado. A su nombre gloria. Llénese de gozo, mi amado, mi amada, porque su Cristo vive, porque el Señor ha cumplido su palabra. Él ha vencido al postrer enemigo, que es la muerte. Este canto, mis amados, este canto lleva por título Resucitó la nueva edad. Algunas versiones, algunos himnarios lo traducen de otra manera. Este himno fue compuesto por Elsie Duncan Yale y la música es de Joseph Lincoln Hall. Entonces ahí se lo encargo a usted de tarea, ¿verdad? Si usted lo quiere buscar, ¿verdad? Lo quiere investigar, pues este himno es maravilloso, ¿verdad? Nos recuerda la victoria de nuestro Señor. Acompáñeme al texto del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice así la palabra de nuestro Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Mis amados, esta es la palabra del Señor, del Cristo vivo. Oremos. Señor,
En esta mañana te damos gracias en este día maravilloso en el que conmemoramos, recordamos, celebramos, cantamos, nos gozamos, Señor, en tu victoria. Nos ponemos, Señor, en espíritu delante de aquella tumba vacía, Señor, y contemplamos la maravilla, Señor, de tu victoria. Oh, Señor, nuestros corazones se llenan de gozo, nuestros ojos no lo pueden creer, Señor, pero Padre Santo, por la fe podemos verte, Señor. Te podemos ver vivo y glorioso, Padre Santo. Señor, no permitas que la incredulidad opaque el brillo del milagro de la resurrección. No permitas que la duda, Señor, ensombrezca nuestro gozo. Hay días, Señor, en los cuales tú brillas más que nunca. Pero tú siempre brillas, Señor, solamente es que no somos capaces de verlo. El día de hoy, Señor, habla a tu pueblo. Ayúdame a mí, Señor, para ser un expositor fiel. Sé con tu iglesia, Señor, por la cual te has levantado de la tumba y por la cual has vencido. Te damos gloria, Señor, a través de tu palabra en Cristo Jesús, y en su nombre decimos amén. Mis amados, nuestro Cristo vive. Amén, aleluya. Nuestro Cristo vive. Y eso es un motivo por el cual debemos gozarnos. Mis amados, la enseñanza, la evidencia de la resurrección es básica para nuestra fe. Ciertamente hoy circula una herejía con un nombre nuevo, pero es una herejía antigua que niega la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis amados, nosotros debemos mirar en la evidencia bíblica. Debemos mirar la tumba vacía. Debemos mirar aquellos testigos maravillosos. Josh McDowell dice acerca de la resurrección que la resurrección no puede probarse por medios científicos debido a que no puede incurrirse nuevamente en el proceso de la experimentación. Es decir, si yo le digo a usted que el fuego quema, usted me tendrá que decir, bueno, ¿cómo lo sabes? Bueno, porque yo me quemé. Tendremos que volver a repetir el proceso para probar que esto es así. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, nosotros no podemos probar a nivel científico su resurrección, pero sí podemos probarlo a un nivel jurídico, a un nivel del testimonio. Mis amados, el testimonio es importante. La evidencia de la resurrección puede ser probada a través del testimonio jurídico, a través del testimonio de aquellos que lo vieron morir, de aquellos que pidieron que la tumba se sellara y fue sellada, de la imposibilidad física de remover esa piedra por medios humanos, de burlar a estos soldados que eran soldados de guerra entrenados para matar y que tendrían que haberse matado a sí mismos si se violaba esa tumba. Ellos iban a pagar con su vida si esa tumba se violaba. Por eso pusieron una guardia. Mis amados, el testimonio de la resurrección es evidente, tanto así que no solamente podríamos nosotros dudar del testimonio de uno o del testimonio de dos, pero del testimonio de todos estos discípulos, de su madre, de aquellas mujeres que lo vieron, del testimonio de estas más de 500 personas que lo vieron. Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Fíjate lo que está diciendo. Primera los Corintios 15:3 dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Mis amados, ese es el primer testimonio jurídico. Nuestro Señor Jesucristo no estaba en coma, no estaba dormido, nuestro Señor murió.
Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, que su vida pasó por el umbral de la muerte y murió por la causa de nuestra salvación, de nuestra expiación, en propiciación por nuestros pecados. Pero fue en obediencia a la palabra. Él vino para cumplir la palabra. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Él vino para cumplir las Escrituras. Dice el versículo 4, y que fue sepultado. Este es un testimonio también escritural. La profecía del Antiguo Testamento nos dice que con los ricos fue en su muerte. Sabemos nosotros por el testimonio del Evangelio que José de Arimatea, un hombre rico, un hombre del Sanedrín, dispuso una sepultura nueva que nadie había usado, una sepultura lujosa, una sepultura de rico, para que el Señor Jesús fuera puesto ahí. Hay un cumplimiento escritural profético en esta palabra. No había manera de que hubiera una manipulación de información de siglos antes, donde fue predicho esto y donde fue cumplido. José de Arimatea también es un testigo porque él puso él prestó ese lugar mortuorio. El Señor Jesús fue sepultado. Y fue sepultado porque recuerde usted que estaba ya listo, estaba a punto de celebrarse la Pascua. El día ya estaba celebrándose la Pascua y tenía que venir el día de reposo. Por eso el Señor Jesús estuvo en la cruz esas horas, con solamente esas horas, esas pocas horas en las que él estuvo en la cruz, redimió a toda la humanidad. Pero los sacerdotes, estos hombres incrédulos e impíos y duros de corazón, en su hipocresía, apuraron, ¿verdad? Apuraron el proceso de la muerte. Recuerde que la intención de la crucifixión era que fuera agonizante y doloroso, lo más largo posible esta tortura. Pero la aceleraron por el día de reposo. Y le quebraron las piernas a los otros dos que estaban a su lado, ¿verdad? A su derecha, a su izquierda. Pero al Señor Jesús no le quebraron ningún hueso, en cumplimiento también profético de lo que diría más tarde el salmista. Diría anteriormente el salmista, que ninguno de sus huesos fue quebrado. Y fue bajado de la cruz y fue puesto rápidamente en la tumba que prestó José de Arimatea. El Señor Jesús fue sepultado. Ni siquiera se le pudo hacer este proceso de embalsamamiento, un proceso fúnebre. ¿Por qué? Porque ya era muy tarde, ya iba a venir muy pronto. El día de reposo iba a caer las 6 de la tarde, iba a entrar ya el día de reposo, el Sabbat. Y no podían dejar a los cuerpos ahí, o al menos estos hombres hipócritas e incrédulos no podían permitirse eso en su religiosidad vacía y hueca, y lo sepultaron deprisa. El Señor Jesús fue sepultado. Y dice también el texto que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, a su nombre gloria. Este es un testimonio potente, mis amados, de que nuestro Dios cumple su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor ha cumplido su palabra, siempre la ha cumplido. Desde el Antiguo Testamento, mis amados, el Señor no ha fallado a ninguna de sus palabras. El Señor Jesús, humanamente, puede ser considerado como maestro y como profeta. Él cumplió 3 oficios como profeta, sacerdote y rey. Pero en su oficio profético, él puede ser considerado un profeta. La carta a los Hebreos dice que él es un profeta mayor que Moisés. Deuteronomio capítulo 18 nos habla de este anuncio de este profeta mayor que Moisés y de las características y credenciales proféticas de que no debería de fallar a ninguna de sus palabras si fuere profeta verdadero. Y vemos que el Señor Jesús no falló en ninguna de sus palabras como profeta. Y él anunció 3 veces
que era necesario que fuera entregado en manos de los sacerdotes, de las autoridades, que padeciera, que muriera y que resucitaría al tercer día. Él incluso tipificó su resurrección, su muerte y resurrección, como el tiempo que estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Mis amados, nuestro Señor resucitó con el poder del Espíritu Santo. La muerte no le podía retener. Cristo venció a la tumba. Y me encanta porque dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Está leyendo conmigo? Dice, conforme a las Escrituras. Tenemos el testimonio jurídico de las Escrituras. Ese es un testimonio sumamente potente. Tenemos la palabra profética, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Tenemos un testimonio jurídico. Observe el versículo 5. Apareció a Cefas, después a los 12. Cefas es el nombre arameo de Pedro o de Simón. A Simón, ¿verdad? Este pescador tosco. También se le llamaba Pedro o se le llamaba Cefas. Así que cuando usted ve a Cefas, está hablando de Pedro. Y cuando vea a Pedro, pues está hablando de Cefas, Simón, ¿verdad? Este discípulo. Y dice que después apareció a los 12. En este testimonio que nosotros encontramos, por ejemplo, en el pasaje que leímos del Evangelio de Juan, capítulo 20. Dice el versículo 6. Usted podría decir, bueno, pero esos 12 pudieron confabularse y armar toda la historia para mentir, armar todo un cuento de hadas. Pero dice el versículo 6 que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Sabe cuál es una cuestión del testimonio jurídico? Un elemento importante, que el testimonio sea coherente, que no se contradiga. Y vamos a ver que el testimonio de todos ellos concuerda perfectamente. Apareció a Jacobo, dice el versículo 7, después a todos los apóstoles. Y Pablo mismo da testimonio de esto, dice en el versículo 8, a mí me apareció al último de todos como un abortivo. Por eso Pablo puede ser reconocido como apóstol, porque puede testificar por su propia vista a Cristo resucitado. Un apóstol tendría que tener las características de haber visto o participado del testimonio de Cristo resucitado, haber caminado con Cristo, haber recibido la enseñanza directa de Cristo y manifestar las credenciales de milagros y señales que el Señor dio a sus apóstoles. Por eso Pablo puede ser considerado como apóstol. Pero mis amados, la resurrección es un tema importante. Podemos creer fielmente en la resurrección porque hay un testimonio jurídico, un testimonio coherente, un testimonio lleno de evidencias, un testimonio por el cual estos hombres dieron su vida. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú darías tu vida por el testimonio de Cristo? Alistair McGrath dice que si no existiera la Escritura, si de ti dependiera el hecho de que creyeran en Cristo resucitado, ¿creerían? ¿Tu vida da testimonio de que Cristo ha resucitado? Esa es una pregunta fundamental, mis amados, para nosotros hoy. Porque así como dice este canto, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice la estrofa, resucitó la nueva edad al mundo que su muerte vio. Nosotros estamos dando la noticia de su resurrección. Debemos de predicar a un Cristo crucificado, pero también debemos de predicar a un Cristo resucitado. Dice el versículo, dice Juan, capítulo 20, versículo 19, que llegó la noche de aquel mismo día. Nota por favor que el Evangelio de Juan en el capítulo 20 nos introduce. En el versículo 1 dice, el primer día de la semana.
María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Cuándo sucedió esto? Dice el texto. El primer día de la semana. Es decir, no fue en sábado, fue en el primer día. Y este primer día es el domingo. Mi amado, mi amada, ciertamente nosotros, ¿por qué nos congregamos el domingo? Porque el domingo es el día de la resurrección. El domingo es el día de la nueva creación. El domingo es el día en el cual el Señor instituyó en su resurrección una nueva creación. ¿Por qué no se levantó el sábado si era el día de reposo? Porque, mis amados, nuestro reposo ahora está en Cristo. Pero ahora, mis amados, la nueva creación empieza en Cristo. La semana empieza, si usted observa el calendario, la semana no empieza el lunes, la semana no empieza en sábado, la semana empieza el domingo. El domingo es el primer día de la semana, el más importante, porque es el día en el que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente una vez al año, cada domingo, cada día del Señor, cada domingo. Observe el testimonio del mismo apóstol a través del texto de Apocalipsis, donde nos dice que él recibe esta visión de las cosas que han de ser, y dice que él estaba en el día del Señor. Dice que él estaba en el día del Señor. Amén. Dice Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El domingo, mis amados, no es un día para que vayas a comer barbacoa. El domingo no es un día solamente para visitar a la tía, y no estoy diciendo que esas cosas estén mal, mis amados, pero para el creyente, para el cristiano, el domingo es el día santo, es el día para congregarse, es el día para alabar al Señor, es el día para participar de la comunión de los santos, para escuchar su palabra, para testificar y predicarnos unos a otros, a nosotros mismos y al mundo, que Cristo resucitó. Por eso, mi amado, mi amada, somos llamados a vivir una vida congregacional. Estos recursos digitales solamente son esos, son recursos, no son sustitutos. Observa que todo este día domingo, fue un día de mucha actividad. El Señor se apareció a María Magdalena, se apareció a Pedro, a Juan, pero dice que llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Y observa lo que dice el texto, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Uno de los testimonios más potentes acerca de la gloria de nuestro Señor es que ellos estaban en un lugar reunidos, pero estaban con las puertas cerradas. Eso significa que físicamente no cruzó una puerta, no entró por una ventana, no abrió un agujero en el techo como en el caso del paralítico, no cavó un hoyo y se presentó ahí, sino dice que se apareció, apareció en medio, puesto en medio. Mis amados, Cristo tiene que estar en medio de la reunión de la iglesia. Cristo resucitado debe de presidir la reunión de los santos. Cristo debe estar en medio del corazón de su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo resucitado no está en medio de la iglesia, los creyentes se llenan de temor. Observe lo que dice el texto. Dice que los discípulos estaban reunidos, pero no para meditar en la Escritura, no para alabar al Señor, no para servirse los unos a los otros como Él les había dejado encomendado. Ellos no estaban orando, sino estaban reunidos por miedo. Oh, mi amado, mi amada, Él no quiere que te reúnas por miedo.
El miedo, mis amados, el único miedo que tú debes de tener es al Señor. El único temor que tú y yo debemos de tener es al Señor. Dice el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 12, no temáis a lo que ellos temen, ni tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, a Él sea vuestro temor, a Él sea vuestro miedo. No temáis a los que destruyen el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temamos, amados, devolvámosle a la iglesia el temor de Dios, porque es el principio de la sabiduría. No debemos de tenerle temor al mundo. No debemos de tenerle temor a la enfermedad. No deberíamos tenerle temor a lo que diga el Estado, el gobierno, las autoridades, a lo que digan los hombres. Pero estos discípulos estaban congregados por miedo a los judíos. Pero el Señor en su misericordia vino. Se congregaron por miedo y dice el texto, y vino Jesús. Yo no sé tú, pero yo quiero que hoy venga Jesús a nuestras vidas. Que se presente cada día que se reúne nuestra congregación. Los santos, mis amados, los santos de la antigüedad tenían un cántico, tenían una oración, Maranata, si ven, Señor Jesús. Cristo tiene que estar en medio de nuestra reunión, no el miedo. Cristo tiene que estar en medio de nuestra reunión. Cristo tiene que ser el motivo de nuestra reunión, no el miedo. Y observa el mensaje. En esa reunión, esta podríamos decir que es la primera reunión de la iglesia. Era domingo, estaban reunidos y estaban los creyentes, estaban los discípulos. Y viene Jesús. Cristo es el que trae la predicación este domingo. Cristo es el que va a predicar este domingo. ¿Y sabe cuál fue el mensaje que Cristo predicó el día de su resurrección? Predicó un solo mensaje. Paz a vosotros. Paz a ustedes. Paz a mí. Paz para ti. Paz para todos aquellos que se reúnen en el nombre de Cristo. Paz para todos aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Paz para todos aquellos que se someten al señorío del Hijo del Hombre. Paz para todos aquellos que claman por arrepentimiento al pie de la cruz. Paz para los que creen en su resurrección. Paz para los que tienen miedo. Para los que tienen dudas. Paz para los que tienen ansiedades, preocupaciones, depresiones. Paz para los que se arrepienten. Porque, mis amados, Él no vino para condenarte. Vino para salvar al mundo. Pero si tú le rechazas, ya estás condenado, porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creo que es C.S. Lewis el que dice que la petición de que Dios los deje en paz se cumplirá algún día en el infierno. Pero allí, mis amados, no habrá paz. La paz, mis amados, que Cristo vino a traernos no es la paz humana, no es una paz emocional, no es una paz intelectual, no es una paz humana en el sentido de que sea la ausencia de conflictos. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero nuestra paz descansa en que Él ha vencido al mundo. La paz que se deseaban los hebreos a través del Shalom, dice el salmista, la paz sea contigo. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Yo te deseo a ti, mi amado, mi amada, que la paz sea contigo. Pero no la paz de este mundo, porque la paz de este mundo es superficial, es pasajera. Cambia muy rápidamente. Pero la paz de Cristo,
La paz que Él nos ha dado, dice Filipenses capítulo 4, sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Él trajo para nosotros es una paz que sobrepasa la necesidad económica. Es una paz que no se te pasa cuando no alcanzas a llegar a fin de mes. Es una paz que no se te va aunque te diagnosticaron cáncer. Es una paz que no se va aunque estés desahuciado o desahuciada. Es una paz aunque hayas perdido un ser amado. Te duele, pero estás en paz. Es una paz para aquellos que han sido perseguidos por predicar fielmente y han sufrido las consecuencias de servir a Cristo. Hay paz. Eso le dijo a Jeremías. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Mis amados, para los que aman a Cristo hay paz. Para los que confían en Cristo hay paz. Para los que vienen a la tumba vacía, hay paz. Hay para la iglesia paz, mis amados. Pero no estoy hablando de la paz de tener quizás muchas finanzas, no la paz de tener quizás líderes carismáticos, no la paz quizás de tener una congregación repleta. No, mi amado, mi amada, no te estoy hablando de esas cosas en las que los hombres ponen la vista. Te estoy hablando simple y sencillamente del hecho de que Cristo esté en medio de la iglesia, porque si Cristo está en medio de nosotros, habrá paz. No importa qué tan difíciles sean las cosas, si Cristo está en medio, habrá paz. Y Cristo se levantó de la tumba para señorear con poder y traer paz a nuestras vidas, paz a su iglesia, paz a nosotros, paz para ti, paz para mí. Una paz que guarde nuestro corazón y nuestro pensamiento. Ese es el mensaje que predicó nuestro Señor resucitado. Yo quiero que hoy en esta mañana te goces, porque tu Cristo vive. Gózate porque tu Cristo, digan lo que digan, ha vencido a la muerte. Hay un testimonio jurídico fiel, abundante, que nos prueba la veracidad de su resurrección. Mis amados, Él vino para traernos paz. Cristo es nuestra paz. Permíteme compartirte, mi amado, mi amada, en esta mañana, un mensaje a través de este canto. Y una vez que lo cante, vamos a orar. Y quiero invitarte a confiar en la misericordia de Dios, ya que Cristo sea tu paz. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor.
Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, hoy va, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque Él vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad. La única esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te alabamos y te bendecimos, porque el testimonio de tu resurrección, Señor, es evidente, es incontrovertible, y llena nuestra alma y nuestra mente de profunda fe y certeza segura de que no creemos, Señor, en vano, de que hemos sido liberados de nuestros pecados, de que nuestra vida en esta tierra no es lo único que existe. Señor, gracias te damos porque nos has dado libertad en tu resurrección y nos has prometido en tu resurrección vida eterna. Tenemos esperanza, Señor. Yo ruego que manifiestes tu presencia, Señor, en tu misericordia y gracia. Manifiesta tu presencia en medio de tu iglesia. Aunque tengamos miedo, aunque tengamos errores, aunque tengamos dudas, ten misericordia, Señor, de tu iglesia. Y así como en aquel día, Señor, te presentaste en medio de ellos, también te ruego, Señor, que tu mensaje eterno, que el mensaje que predicaste aquella noche, siga resonando en nuestras mentes y en nuestros corazones, que tú trajiste paz para nosotros. Encomiendo a tu pueblo, Señor, en Cristo, en el nombre de Jesús. Los encomiendo a tu amor y cuidado. Gracias, Señor, por esta semana maravillosa de palabra, de testimonio, de memoria, de alabanza, de arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey que reina y que gobierna. Gracias, Señor, porque tú tienes autoridad sobre nuestras vidas y sobre la vida de tu iglesia y de tu pueblo. Gracias porque has venido a traer la verdad en medio del error y la mentira. Gracias porque tú habitas con nosotros. Y tú tienes, Señor, memoria de nuestras ofrendas, de nuestro servicio y de nuestro amor para contigo y los santos. Bendito eres, Señor, porque tú has decidido tener comunión con nosotros a través de tu iglesia y a través de tus sacramentos, a través de la oración y a través de la palabra. Te damos la gloria, oh Cordero de Dios, porque diste tu vida en la cruz del Calvario por nosotros, pobres pecadores. Que esa sangre derramada, Señor, nos cubra, nos limpie, nos redima. Que esa sangre, Señor, abra nuestros ojos. Y que siempre, siempre, Señor, esa sangre
sea preciosa para nosotros. Que podamos esperar en silencio tu salvación para contemplar en aquel día la gloria de tu poder, de tu magnificencia, la belleza de nuestro Cristo resucitado. Todos los días, a cada instante. Oh Señor, aumenta nuestra fe. Te alabamos, Cordero de Dios, porque tú diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, mi amada, a Dios sea la gloria por esta Semana Santa 2022, su vida dio. Hemos culminado esta Semana Santa en torno a su palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar, por compartir, por ver. Gracias por estar con nosotros. No nos siga a nosotros, no me ve a mí. Usted escucha la palabra del Señor. Mi amado, mi amada, que todo esto que ha sido predicado y enseñado sea una realidad en su vida. Acérquese a Cristo. Acérquese a Cristo y viva una vida para su gloria. Gracias por estar con nosotros. Tenga usted una excelente semana, un excelente día. Si este mensaje ha sido de bendición, compártalo con sus amigos y familiares. Síganos y suscríbase a través de nuestras redes sociales. Gracias por el apoyo que nos brinda a través de sus oraciones, de sus ofrendas que hacen posible pues todas estas mejoras, todas estas implementaciones. Agradecemos mucho el ministerio de nuestro hermano Alberto, que nos ha estado apoyando a través de estas grabaciones, de estas transmisiones, de estas ediciones. A Papiro 52, ¿verdad? Que nos ha manifestado la facilidad de este estudio, ¿verdad? Agradecemos su ministerio. Dios los bendiga. Y mis amados, nosotros seguimos con ustedes. Recuerde, de lunes a domingo, plan de lectura McChain. Perseveremos en la palabra, nos vemos en el estudio de fundamentos de la fe y todos los domingos, ya lo sabe, en torno a la palabra. Mis amados, tengan un excelente día. Dios les bendiga. Ministerios Voz que Clama tiene un compromiso con la palabra. A Dios sea la gloria. Hasta pronto.